Así es, esta tarde vamos a conocer parte de la historia de la Agencia de Noticias Fides y por supuesto del legado que dejó el padre José Gramunt de Moragas. Le damos la bienvenida al padre Sergio Montes Rendón. Él es sacerdote jesuita, ha estudiado filosofía y teología lingüística, imagínense ustedes, además de ciencias políticas, si no me equivoco, y es director de ANF desde el 2013 y de la revista Cuarto Intermedio desde hace poquito. Qué gusto tenerlo. Bienvenido, padre. Bueno, muchas gracias, Casimira, por la invitación y por poder compartir aquí con la teleaudiencia, ¿no? Este espacio de algo que es tan importante, yo creo que para la historia del periodismo en el país, porque fíjate que es la única agencia de noticias privada, que la tercera en el continente en crearse. Y además la primera agencia de noticias en Bolivia. Exactamente, ¿no? Y fue, yo creo, una gran intuición del padre Gramunt, porque en aquella época, claro, ya existía la Radio Fides, él era director de la radio, y había ido trabajando, yo creo, la idea de ofrecer un servicio a los medios que comenzaban a crecer y a desarrollarse, ¿no? Entonces, tener la información de La Paz, que es una sede muy importante para generar información, entonces le llevó a generar este sueño, ¿no?, de la Agencia de Noticias Fides, y estamos prontos a cumplir los 56 años, ¿no? Actualmente son 55 años, y digo, yo estoy el 10% de la historia, porque el padre Gramunt estuvo hasta los 50 años dirigiendo, ¿no? Fue su fundador, su director, y es, yo creo que un medio de comunicación que ha podido acompañar procesos importantes, ¿no? La primera cobertura de la agencia de noticias fue precisamente la guerrilla del Che, ¿no? Y el poder dar la información a todo el país y la noticia internacional también a través de un cable, ¿no?, de ANF, que luego salió en Presencia, salieron en los otros medios. Increíble, padre. Pero antes de continuar con la charla, Oscar, por favor, el menú. Hoy damos la bienvenida a ¿quiénes? Hoy damos la bienvenida a G&M Eventos. Hoy en el menú tenemos un filete a la pimienta, papas al horno y verdura salteada. Como ustedes van a poder ver en este instante, es el menú de hoy en la mesa de Casimira en Familia, gracias a G&M Eventos. Ya saben, todo lo que necesitas para tu evento lo encuentras en G&M Eventos. Avenida Vázquez, número 243, teléfono 671-28-435, G&M Eventos. Gracias, Oscar. Buen provecho, padre. Esto está exquisito. Muchísimas gracias. Provecho también, padre, para ti. Hablar de ANF, por supuesto, es hablar del padre José Gramunt de Moragas. Él llegó a Bolivia el año 1952, si no me falla la memoria. Poco después. La primera generación de jesuitas sí vino el 52 y él vino ya un poco después, porque Bolivia, bueno, los jesuitas estuvieron en la época de la colonia, obviamente, ¿no? Pero tras la expulsión retornaron recién en el siglo XIX, 1881, y la primera fundación fue el Colegio San Calixto. Después ya vinieron otras, por ejemplo, la Radio Fides, ¿no? Y Gramunt es de la generación de jesuitas catalanes que llegaron al país a partir del 50, 52. Y obviamente él ya había sido abogado, porque él entró ya adulto, digamos, a la compañía, con formación de abogado. Y su inclinación, su pasión, yo creo que fue el periodismo. Entonces estaba preparado, había hecho sus cursos en Estados Unidos también, periodismo, y de ahí impulsó. Primero, el trabajo básico fue la Radio Fides, ¿no? Él fue uno de los directores en Radio Fides, tuvo mucho tiempo, en distintos periodos también, y ya el 63 nace formalmente la ANF, ¿no? Hubo unos intentos antes, y el 64 comienza a distribuir la información a la prensa, ¿no? Los primeros abonados han sido, por ejemplo, La Patria, que acaba de cumplir 100 años, Los Tiempos, los periódicos de la época, y durante mucho tiempo la agencia se ha mantenido, yo creo que en el anonimato hacia el público, sí, es pues. decir, que distribuía cables a través de la prensa, es que llegaba la noticia al ciudadano, ¿no? Entonces, ya el año 2005-2006 se vio la necesidad de que la agencia tuviese una salida pública.
y con la implementación tecnológica, ¿no? Las páginas web, los blogs, etc., ha llevado a que la agencia se vaya posicionando también en el ámbito digital. Así es. Entonces se creó la primera página web, se comenzó a publicar ahí una parte de las noticias, otras iban directamente a los clientes porque funciona vía suscripción, etc., ¿no? Y ahora, bueno, de hecho, desde que asumí la dirección, el gran desafío es estar presente en el mundo digital. Pero claro, es que ANF pasó del telégrafo Morse, por favor, de verdad, a los modernos soportes digitales que estás hablando tú y que ese es otro de tus desafíos, ¿no? Sí, y es un gran desafío por muchas cosas, ¿no? Claro. Porque de algún modo las redes sociales democratizan la información, pero por otro lado la complican, ¿no? Con todas las fake news, Exacto. con lo malo que pueden tener, que a veces llevan, ¿no? A comentarios altamente subidos de tono, ¿no? Que no hacen bien, yo creo, a la democracia. Pero el gran desafío es posicionar esta información en plataformas digitales. El Papa Francisco habló ya en la Evangelii Gaudium y la Laudato Si de que hay que evangelizar el continente digital, ¿no? Así como hay 5 continentes geográficos, hay un otro continente que comienza a crecer, es un espacio donde la labor de activistas, de las iglesias, del Estado, tiene que estar presente, porque la gente de algún modo vive y participa de ese continente, que obviamente es virtual, ¿no? Porque lo importante es el tú a tú, ¿no? Sí. El face to face y no solo el face, ¿no? Y hay que decir que la agencia de noticias Fides ha sido y es formadora de periodistas. Inclusive algunos se desempeñan actualmente como corresponsales internacionales. Imagínense la escuela que tiene la agencia de noticias Fides, para orgullo nuestro. Exactamente, yo creo que una de las figuras más destacables es Ana María Romero de Campero, ¿no? Que fue periodista y después defensora del pueblo, que hizo una carrera y una trayectoria. Juan Carlos Salazar, que es un destacado periodista, Claro. el Gato Salazar, y que fue de los primeros periodistas, era jovencísimo cuando comenzó a trabajar en Radio Fides y después en la agencia, y es quien hizo la cobertura, por ejemplo, de la guerrilla del Che, que ha escrito un libro, ¿no? Contando y demás. la cobertura. ¿Y cuál es el legado? El legado que les ha dejado el padre José Gramont. Yo creo que hay 3 puntos fundamentales. El primero, el trabajar por la verdad. Él tenía la columna ¿Es o no es verdad?, ¿no? Sí, donde claro. ponía su punto de vista. Yo creo que acercarse a la verdad de los hechos, a intentar reflejar esa verdad, es muy importante, porque un periodismo que no trabaje por la verdad, por la veracidad de las cosas, es un periodismo que está vendido, ¿no? Que está en otros ámbitos. Lo otro es una ética en el trabajo periodístico, y esto es fundamental, ¿no? Un periodismo sin ética no puede ser periodismo, porque el periodismo tiene que atender a los valores que hay que construir, reforzar y ampliar en la sociedad. Entonces, desde la ética, yo creo que se ayuda a que la sociedad también se piense, se repiense y se vea a sí misma, ¿no? El periodismo refleja mucho de lo que la sociedad es. Y otro elemento, yo creo que es un compromiso y una pasión por el periodismo, ¿no? O sea, Gramont yo creo que hizo mucho por el periodismo en Bolivia, pero desde esos compromisos, y obviamente eso es un compromiso que está como vinculado a unos principios, ¿no? Y son los principios del Evangelio, ¿no? Nosotros, yo les digo a todos los periodistas, a nadie se le pide aquí el certificado de bautismo, ¿no? Claro. Para trabajar con nosotros, pero es importante entender que nuestra perspectiva y nuestra visión del mundo, de la humanidad, nace desde lo que Jesús de Nazaret predicaba, enseñaba, ¿no? Y esto creo que es importante también como una visión en el conjunto de lo que la sociedad muestra y el periodismo tiene que compartir, ¿no? ¿Qué se viene ahora con ANF, además de estos avances tecnológicos y de querer ir lógicamente con la digitalización? Digamos que todo lo técnico siempre es un medio, ¿no? Sí. Es muy necesario, tenemos que trabajar, pero junto con eso hay que acompañar la calidad del contenido. Y la calidad del contenido en el periodismo hoy
creo que tiene que ver con la profundidad del tratamiento de la noticia, del reportaje, de la crónica. No bastan las noticias sencillas que no contribuyen a una sociedad más democrática, más plural. Y la profundidad en la noticia es no ser ecos ni repetidores de cosas, sino que se desentrañe lo que está detrás de las declaraciones de autoridades, de los hechos de corrupción que pueden sacudir nuestra sociedad, situaciones o problemáticas sociales como son el feminicidio, el infanticidio. Entonces necesitamos trabajar más en un periodismo de profundidad. Y obviamente eso está asociado a un trabajo de investigación periodística. ¿Qué es lo que tiene ANF? Que es fundamental, ¿no? Por supuesto. Gracias a Dios contamos con un equipo altamente capaz, comprometido y con gran calidad periodística, ¿no? Entonces es gente a la que prácticamente no hay que decirle nada de lo que tiene que hacer porque saben perfectamente por dónde ir. Y hay investigaciones muy interesantes en torno al extractivismo en el país, ¿no? A la explotación ilegal del oro, el tema de la minería en Huanuni, ¿no? El seguimiento al caso del bebé Alexander, ¿no? Que es lo que dan un poco el tono, yo creo, ¿no? Sin duda. Al periodismo y al trabajo de ANF. Mi querido padre, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero lo voy a volver a invitar. Este va a ser un año, lo sabemos los bolivianos, complicado, de elecciones, y vamos a querer conocer también cómo va a trabajar la agencia de noticias Fides frente a esto. Sí, esto es bien interesante que lo plantees porque hoy, para hacer un seguimiento a los procesos electorales, es necesario que trabajemos juntos, ¿no? Y el periodismo colaborativo también es importante, porque la agencia es importante, tiene su impacto, su legado, pero es un medio, ¿no? La alianza, la colaboración con otros medios es también muy importante y de hecho vamos a participar de una plataforma que se llama Bolivia Verifica, ¿no? Que aglutina a más de 20 medios, ¿no? Que es precisamente para el chequeo de noticias falsas, ¿no? Claro. Y toda esta información que puede llevar a juicios tendenciosos incluso. Me encantó conocerlo a el padre Sergio Montes Rendón, hombre joven, con mucha visión, y le deseo muchísimo éxito. Bueno, ya viene trabajando desde el 2013, pero este año va a ser de mucho examen para varios que están a cargo de los medios de comunicación. O sea que felicidades y a seguir trabajando. Muchas gracias, Casimira, un gusto compartir, poder dialogar contigo y pues sigamos en este empeño, ¿no? Que la pasión por el periodismo, por la verdad, por dar la información y por fortalecer la sociedad democrática, pues nos impulse a todos. Así es. Muchas gracias. Muchas nuevamente. Gracias a ti. Amigos, los dejo con el noticiero del mediodía. Permiso.